La Universidad Autónoma de Bucaramanga, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Protección de Datos, le informa que durante la ejecución del presente evento se realizará el registro fotográfico y audiovisual por miembros de la institución. Por esta razón, la universidad le solicita su autorización para llevar a cabo dicho registro, con el fin de realizar difusión en medios institucionales y externos. La autorización se entenderá como otorgada con su permanencia en el evento. Agradecemos poner sus celulares en modo silencio, vibrador o apagarlos. Asimismo, les agradecemos permanecer en sus sitios durante el desarrollo del evento. En caso de una eventual situación de emergencia, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evacúe con calma el recinto y siga las instrucciones del personal brigadista. En caso de sismo, protéjase y espere la orden de evacuación. En caso de humo, desplácese a ras de piso y cubra nariz y boca. Evite llevar objetos y procure no devolverse al recinto. Diríjase al punto de encuentro ubicado sobre la avenida 42 entre el bloque L y el bloque D. Buenos días, reciban una cordial bienvenida a un libro 2018 Leer para Vivir, la 16ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos Encuentro con el autor de Animales del Fin del Mundo. Este evento está siendo transmitido vía streaming a través de unaptv.com. Hoy contamos con la presencia de la escritora colombiana Gloria Esquivel, periodista, traductora y poeta. Ha colaborado en medios colombianos como la revista Arcadia, Soho, Bienestar, Bacánica, Fucsia y Diners, y para medios internacionales como la revista Viernes de Chile. Ha colaborado con el artista Daniel Salamanca en proyectos que conjugan poesía, narrativa y artes plásticas. Realizó un máster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Lo acompaña como moderador Yuset Caputo, escritor barranquillero, es director de contenidos culturales de la Feria del Libro de Bogotá, Filbo. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra mucho volver a Bucaramanga. Esta conversación va a ser enteramente sobre la novela Animales del Fin del Mundo y la idea es pues ir leyendo partecitas de la novela, así para que ustedes la vayan conociendo y a la vez hacerle preguntas a Gloria. De esa forma tenemos un detrás de cámaras de todo su proceso creativo. Yo quería empezar leyéndole los dos epígrafes, que son muy poderosos, son muy buenos, y a partir de ahí empezar a hablar de la historia de Inés. Si alguien pregunta qué son estas heridas que traes en el pecho, la respuesta será: son las heridas que me hicieron en la casa de quienes me aman. Esto es Zacarías 13:6. Y el segundo epígrafe de Louis Gluck: como un pájaro pequeño encerrado lejos de la luz del día, así fue mi infancia. Pues para mí esta es una historia de cómo el descubrimiento del mundo que llega pues en la infancia es inseparable del descubrimiento de la tristeza, pero en esta novela esa tristeza se resignifica con el descubrimiento del lenguaje. Yo le quería pedir a Gloria que lea el primer fragmentico y a partir de ahí empezamos a hablar. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. La primera parte. Hasta lo de las bombas. Bueno, muchas gracias por venir. Buenos días. Esta es la primera vez que estoy en Bucaramanga y estoy muy sorprendida de que haya tanta gente que esté como interesada en el libro. Entonces, muchas gracias a ustedes por venir. Y voy a comenzar a leer la primera página. Dice así: el año que conocí a María, vaticinaron el fin del mundo. Los noticieros transmitían con frecuencia especiales en los que numerólogos y astrólogos formulaban hipótesis sobre la hora exacta en la que la Tierra se fracturaría y papá, al teléfono, intentaba tranquilizarme diciéndome que solo era un eclipse que apagaría el cielo solo por un instante, solo unos segundos y que tal vez podríamos verlo juntos. 40 se suicidaron en California y escogieron el fenobarbital como vehículo para evacuar el planeta. Una familia numerosa acabó con las existencias de enlatados en un pequeño pueblo de Alemania, lo que obligó a sus vecinos a ir por víveres en pleno invierno al municipio más cercano, y esto causó uno que otro caso de hipotermia.
Un viejo en Australia vendió todas sus propiedades y durante 6 meses vivió a la intemperie sobre su colchón, comiendo baldes de pollo frito, mientras esperaba que un asteroide se lo tragara. Pero acá nadie se tomaba en serio los rumores del apocalipsis, pues había otras urgencias. En la casa, la única preocupada con la noticia era yo. Cada reporte que escuchaba me hacía temblar y le pedía a mamá, entre susurros, que hablara con los abuelos y con Julia para tener algún plan de contingencia por si llegaba a pasar algo. Armar un cambuche en la sala de la casa o ir hacia la costa en el carro de la familia. Sin embargo, ella no me tomaba en serio y en lugar de atender mi llamada alerta, me agarraba por el cuello y comenzaba a experimentar nuevos peinados sobre mi cabeza. Yo me quedaba muy quieta mientras mamá insertaba cintas y diademas en mi pelo y me ponía a mirar lejos, frustrada, pues no podía creer la manera en la que ella había decidido ignorar la posibilidad de que un meteorito nos llevara por delante. Tenía 6 años y había perdido 2 dientes. Bueno, entonces la primera pregunta sobre el título y sobre este fragmento es ¿por qué decidiste ubicar una historia de infancia en ese contexto de apocalipsis? Bueno, digamos que cuando yo comencé a pensar la historia de este libro, me pasaron 2 cosas. Yo estaba en Nueva York, estaba haciendo una maestría de escritura creativa y estaba compartiendo con escritores, colegas de mi edad, que habían pues, de todas partes de Latinoamérica, y pasaba una cosa muy extraña, y era que yo hablaba de mi infancia en Colombia pues muy tranquilamente, y todos se sobresaltaban mucho cuando escuchaban estas historias, pues de crecer en Bogotá a finales de los 80, a principios de los 90, había pues noticias todo el tiempo de bombas en centros comerciales, etcétera, etcétera, y a ellos les parecía la cosa más extraña y como que no lo podían creer. Para mí estaba completamente normalizado, entonces como que ese choque me generó a mí como mucha curiosidad de por qué yo no normalicé así, porque la violencia está tan normalizada para mí cuando realmente les estoy contando una historia fuerte y no es fácil y no es normal haber crecido en ese contexto. Y luego digamos que paralelamente esto estaba pasando en el año 2012, cuando dijeron los mayas que se iba a acabar el mundo y todo este tema. Y yo tenía un amigo del trabajo que vivía en Bogotá, en un lugar muy cerca a donde pusieron un petardo ese año. Entonces pues llegamos a trabajar y pasó la noticia esta del petardo que la pusieron muy temprano, como a las 6 de la mañana, y pues súper preocupados por mi amigo, como, ¿estás bien? ¿Qué pasó en tu casa? Y él dijo, sí, pues fue un susto horrible. Cuando escuché el petardo, yo pensé que era el fin del mundo maya, que los mayas tenían razón, y, y luego ya entendí que era un petardo, Bogotá, etcétera, etcétera. Entonces, es como esa idea de que está como este mito del fin del mundo, que yo también creo que es como un deseo, porque creo que no agradecería nada más que el mundo se acabara hoy para no tener que cumplir con todo lo que tengo que cumplir esta semana. Y a la vez, pues es un deseo muy infantil y como una fantasía, pues porque el mundo no se va a acabar de esa manera. Y eso contrastado pues con nuestra realidad, es como, claro, aquí el mundo se acaba todos los días y no pasa nada tampoco. Bueno, entonces la novela se llama Animales del fin del mundo, entonces ya hablamos del apocalipsis, del fin del mundo, y ahora hablemos de los animales. Entonces, ¿por qué usar la metáfora de los animales para hablar de la infancia? Digamos que a mí me parecía muy interesante ver la manera en la que los animales, al ser, digamos, seres irracionales, tienen un comportamiento secreto y tienen como un lenguaje secreto, unas organizaciones secretas en donde funcionan y digamos que hacen lo que tienen que hacer. Entonces los elefantes tienen un llamado secreto y no sé qué pasa con las mamás elefantes que cuidan a sus hijos hasta X momento. Los gorilas también tienen como toda su organización, como que son unos órdenes muy, muy claros y muy naturales y no se pervierten nunca. Y lo que pasa en la familia de este libro es que es una familia completamente disfuncional, cuyo orden está completamente
pervertido por la violencia, por un montón de cosas que pasan. Entonces la madre no cuida de la hija, el padre está lejos, el abuelo es muy violento, entonces como que no es ese orden animal, natural que debería ser. Entonces me interesaba mucho la idea de si nosotros los hombres somos racionales, tenemos el lenguaje, tenemos maneras de comunicarnos, igual esa naturaleza está chueca de alguna forma en nosotros. Entonces digamos que la parte de los animales va atada mucho con la protagonista, que es esta niña fantasiosa que todo el tiempo está deseando que el mundo se acabe y que entiende el mundo a partir de los animales y que quiere que su familia se arme también como una tribu de animales y que todo esté bien y que todo esté en orden, pero pues no va a pasar. Bueno, pues Gloria estaba mencionando a su familia, sobre todo la presencia amenazante del abuelo. Y entonces ahora yo quiero, ya que sigamos la conversación hablando de la casa donde vive esta niña. Ya le voy a pedir a Gloria que lea un fragmento. Pero esta casa a mí me recordaba mucho al mito de Ícaro, lo conocen, ¿no? Sobre todo pues la parte del laberinto, que está pues esta familia compuesta por padre e hijo. Y está la presencia amenazante del Minotauro. Y bueno, entonces hay similitudes pues con esa amenaza en esta casa, que es el abuelo. La niña se refiere al abuelo como la bestia, y la casa está llena de pasillos, y la niña se pierde en los pasillos, y hay zonas a las que no le da miedo entrar, etc. Entonces la casa también es muy laberíntica. Pensando en esta idea de que la casa misma es un lugar donde ocurre la violencia, que es un espacio amenazante, yo siempre he pensado que lo contrario de la calle debería ser una casa. Es decir, si el espacio y la protección debería ser la casa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la calle y la casa son indistinguibles? Sí, digamos que a mí me interesaba mucho pensar, no solo, pues escribir una novela no solo sobre la violencia, en el sentido en el que la literatura colombiana ha elaborado esa violencia a la que hemos estado expuestos. Digamos, en mi caso y en el caso de mi generación, pues fue una exposición muy temprana desde que éramos niños con la violencia del narcotráfico. Digamos que esa fue la violencia más inminente que yo sentí cuando estaba creciendo, pero luego hay otras violencias que también nos atraviesan, que yo creo que no solamente tienen que ver con Colombia, pero digamos que sí, en el sentido de cómo la tratamos, porque sí son violencias que están normalizadas y que son silenciadas, que es la violencia que sucede dentro de la casa. Entonces hay en este libro, pues hay violencia intrafamiliar, digamos, hay mucha violencia de género, hay violencia de clase, que es algo muy bogotano, me parece a mí, y me parecía muy interesante como mostrar que si afuera estaba pasando todo esto, había conmoción, estaban poniendo bombas, estaban asesinando candidatos presidenciales y todo como bajo una cortina muy impune. Lo que pasaba adentro pues tampoco era un lugar donde una niña podía crecer tranquilamente. Entonces le voy a pedir a Gloria que lea un fragmento de la casa. Hasta la palabra silencio. Ok, listo. Vivía con mi madre en la casa de los abuelos, una confusa caja china en donde maté las horas infinitas de la infancia jugando a las escondidas conmigo misma. Hacía 3 décadas los abuelos habían llegado a la ciudad con algo de capital para expandir su negocio. Compraron la casa que en ese entonces se perfilaba como un ejemplo de la arquitectura moderna que invadía la capital. La decoraron según mandaban los catálogos y nunca más volvieron a preocuparse por si los largos sillones de cuero o revestimiento de madera falsa que tenían todos los gabinetes y electrodomésticos de la cocina volvían a ponerse de moda. Allí criaron a sus 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres que constantemente buscaban rebelarse contra el estatismo que de manera sutil habían impuesto sus padres. Nada envejecía en esa casa, ni los muebles, ni Julia, ni los abuelos.
Mis tíos, por otro lado, pasaron su infancia y juventud empapando el escritorio de la habitación que compartían con cromos de álbumes mundialistas. Cada 4 años coleccionaban con paciencia y buscaban en el rostro envejecido de Müller una prueba de que el tiempo sí pasaba. Mi madre y sus hermanas, por su parte, se dedicaron a coleccionar decenas de pretendientes que caminaban frente a la casa, esperando el momento en que el abuelo no estuviera para entrar a hurtadillas a ese extraño museo. Durante 3 décadas se movieron como partículas inquietas, resistiéndose al reposo. Comenzaron y terminaron sus estudios, adquirieron y dejaron vicios, armaron y rompieron familias, tomaron todas las decisiones acertadas y erradas que podían haber tomado dentro de la casa. Luego salieron de ella y jamás volvieron. Mamá fue la única que regresó. Llegó con una niña en brazos a pedirle a la abuela que la ayudara con mi crianza después de haber terminado su matrimonio y haber perdido su trabajo como azafata. Y yo comencé a crecer dentro de ese laberinto extraño e infinito, velando las largas siestas de mi madre bajo el silencio y la vigilancia pesada de los abuelos y Julia. Era Inés planta ornamental, Inés mascota, Inés animal de porcelana, perdida entre los infinitos rincones de la casa y sus silencios. A esta casa llega María. María es la hija de, la nieta de Julia, la empleada. Y la relación que establecen Inés y María es una relación, bueno, de amistad entre mujeres, digamos, entre niñas, sí, de mucho juego, pero sobre todo es una relación en la que se evidencia la desigualdad social. Y esa desigualdad social va en una escalada en toda la novela hasta que finalmente estalla. Pero entonces preguntarte por eso, por el personaje de María. Bueno, digamos que Inés es una niña burguesa que, digamos, crece en esta casa alejada de todos los niños, es una niña que no está escolarizada y eso, digamos, muestra también el lugar que tiene para su mamá, porque su mamá está ocupada en resolver su vida y no tiene cómo resolver, digamos, la escolaridad de Inés. Entonces Inés está sola en esta casa, encerrada todo el día, y de repente sucede algo y llega María, que es la nieta de Julia, y María es todo lo contrario. María es una niña que es libre, es una niña que creció en la calle, es una niña que está todo el tiempo feliz jugando. Inés es una niña que está completamente encerrada. Entonces digamos que ahí se comienza a ver un poco como esa tensión como entre la burguesía, que siempre está puertas adentro. Bogotá es una ciudad que está cercada, digamos que en Bogotá lo que sucede es que todos desconfiamos de todos todo el tiempo, entonces todo está cubierto por rejas, el espacio público no existe y cuando uno goza de un poco de espacio público todo el tiempo está como revisando que no lo hayan robado, o sea, es como realmente muy, muy difícil. Mientras que, no sé, ayer justo estábamos teniendo esta conversación con Adriana Martínez, que es la editora de Alfaguara, que es de Bucaramanga, y su familia es de Bucaramanga, ya creció en Bucaramanga, y veíamos como caminando por el parque, todos los niños jugando con un clima delicioso, y ella me decía como a veces me siento mal de que mi hija tenga que crecer en Bogotá y no acá, pues porque una infancia en una ciudad que no es Bogotá es muy, muy diferente porque es muy libre. No sé, o sea, los niños corren felices, yo no experimenté eso, lo que yo experimenté fue siempre como en la calle hay peligro, cuidado, cuidado, cuidado. Y digamos que María es esa libertad que llega a la casa, María quiere desordenar todo, María quiere como romper las porcelanas y eso para Inés es como, o sea, Inés comienza a contagiarse de esa libertad de María, Inés comienza a querer salir a la calle, a querer como estar afuera y dejar un poco esas reglas que la han domesticado y que la han tenido como siempre tan juiciosa, y van a pasar cosas en el libro, para no hacer spoilers, en donde, digamos que al principio Inés no es consciente de estas diferencias sociales, pues porque son niños y los niños juegan y los niños son inocentes en el sentido de que eso no les importa finalmente, o sea, la construcción social no está en la cabeza de los niños. Pero luego va a pasar algo en donde Inés se va a aprovechar de su posición social y se da cuenta que ella sí tiene un poder frente a María y lo va a usar y va a haber como una violencia de clase ahí y ahí ya es como la pérdida de inocencia de Inés, porque
es el momento en el que ella decide que ella es diferente a su amiga y que su amiga es menos por venir de una clase baja. Entonces, digamos que ese es uno de los dramas que pasan en el libro. Bueno, vamos a leer una partecita que es justo cuando María llega a la casa y ya empieza a conocer a Inés y empiezan a jugar. Okay. Sin reparar el ambiente gélido que su presencia había causado, María me tomó de la mano y me pidió que le mostrara todos mis juguetes de rica. Yo estaba desconcertada, pues era la primera niña que veía en mucho tiempo y no sabía muy bien cómo acercarme a ella. Inés Cervatillo olisquearía atrás de sus orejas y sus nudillos para romper el hielo. Pero antes de que pudiera ceder a ese instinto, ella ya me estaba llevando arrastrada hacia mi cuarto para que jugáramos a la peluquería con mis muñecas. Como si hubiera sido poseída por una mujer entaconada, María comenzó a impostar una voz servicial que daba la bienvenida al salón de belleza. Y con la mano derecha agarrada a mi mano y la izquierda aferrada a la cabeza rubia de Natalia Josefa, salimos disparadas hacia el baño, en donde sin pudor alguno abrió los 2 chorros de lavamanos que oficiaba como lavacabezas. No, pero mi señora, ¿usted cómo va a dejar que el pelo de la niña esté tan feo? Uy, pero si lo que tiene son piojos, vea, va a tocar aplicarle un producto especial, dijo, mientras tomaba unos jabones miniatura en forma de corazón con los que la abuela decoraba el baño y que olían a frutas secas o a flores disecadas o a cualquier otro aroma de encierro. Comenzó a refregar con fuerza la cabeza de la muñeca que abría y cerraba los párpados con cada movimiento enérgico de mi amiga. En la cocina se escuchaba a la abuela reprochándole a Julia su indiscreción a la vez que se vociferaba que no jugáramos con agua. Pero era como si María no escuchara los regaños. Tomó un manojo de Kleenex y los emplastó sobre la cabeza de Natalia Josefa, que estoica aceptaba ese trato brusco. Con la llegada de María, la casa había renunciado a su mutismo. Ya que ellas empiezan a jugar, hay un psicoanalista que yo leo mucho que se llama Donald Winnicott, y él tiene un ensayo muy famoso que se llama Objetos y fenómenos transicionales. Y básicamente lo que él dice es que los objetos, los juegos y los juguetes son muy importantes para el niño porque son lo que conectan al niño con la madre. Entonces, es decir, y que todos esos objetos transicionales van cambiando. Entonces puede ser desde el dedo, el pulgar que lo chupa el niño, a la mantita que usa el niño siempre, que es la mantita que el niño no quiere dejar nunca, y ya luego eso se vuelve un juguete que el niño siempre destruye y lo va cambiando para toda la vida. Y luego viene el G.I. Joe, bueno, de mi época, y luego así y hasta siempre. Y luego son los carros y siempre son objetos que conectan al niño con la mamá, es decir, al niño con el origen. Y bueno, y finalmente el objeto termina reemplazando pues al pezón, ¿sí? El pecho materno. Entonces preguntarte si los juegos son importantes para ti, qué son los juegos para ti, qué son los juegos para Inés, para María. Digamos que en el libro la manera en la que el juego aparece es cómo Inés comienza a conectarse con su infancia, pues con otros niños, porque ella está sola creciendo en medio de adultos, pero también es una manera en la que, y digamos que eso pasa mucho si ustedes observan niños que tengan cerca, como los niños como que filtran la realidad de alguna manera, como que, no sé, tengo una amiga que es madre soltera y está muy preocupada porque en la televisión el niño estaba comenzando a ver como, no sé, algo horrible que pasan por televisión, tipo una telenovela de esas como, no sé, súper pornográfica, eso. Y ella decía como, no, o sea, un día el niño se despertó tarde, entró, vio que yo estaba viendo este programa y fue como, lo traumaticé por siempre, tenaz. Y realmente los niños filtran lo que no entienden. O sea, los niños no están como entendiendo con malicia eso que están viendo, sino que en su mente de niños están elaborando esa realidad, solo que de una manera pues que es tan primitiva y tan misteriosa para los adultos que como que a veces nos cuesta conectar con ellos. Entonces, digamos que en el caso de este libro, los juegos aparecen como esa manera en la que Inés y María están como intentando moldear y darle sentido a esa realidad violenta que está pasando afuera. Entonces, como que ya se están jugando al carro bomba,
que era un juego que yo tenía cuando era niña, que es algo muy raro. Y o sea, evidentemente el niño no entiende la dimensión de lo que está diciendo, pero esa es su manera como de elaborar el trauma. Esa es como otras de las teorías que han hecho. Una vez yo hice un reporte para el Centro de Memoria Histórica sobre Corinto, que queda en el Cauca, que es como un lugar súper violento y que ha sufrido un montón de tomas guerrilleras durante muchos años. Y el juego favorito de los niños allá no era vaqueros y indios, sino policías y guerrilleros. Entonces, como que un poco a partir del juego, yo creo que es como el lugar en donde uno puede ver culturalmente lo que el niño está intentando asimilar. Entonces, como que me parecía importante por eso, y también porque yo creo que ya de adultos uno también juega un montón, ¿no? Pues yo juego todo el día con mi celular, como con las máscaras de Instagram, o sea, como que el juego no se pierde, solo que se va sofisticando. Transicional. Exacto. Bueno, entonces para seguir con ese hilo conductor, entonces ya estamos hablando de que el juego conecta con la madre, entonces vamos a hablar ahora de la madre. Esta es una madre depresiva y Gloria, bueno, sí, Gloria escribe lo siguiente sobre la madre de la novela. Bueno, Inés dice: cuando mi madre no estaba, yo era dueña de su reino. Entonces, vamos viendo que eso es una madre joven, está sobrepasada, y el tema de la crianza ya la sobrepasa. Entonces, para que hablemos y nos presentes a esta madre y sobre todo a ese reino que tú mencionas. Bueno, digamos que por un lado, como dice Giuseppe, esta madre joven, porque cuando yo estaba escribiendo este libro, antes de empezar a escribir este libro, me di cuenta que yo tenía la misma edad que mi mamá tenía cuando me tuvo, y eso me causó shock, porque yo pensé, si yo tuviera un hijo en este momento, ese pobre niño sería Mowgli, o sea, ese niño no recibiría atención, estaría como criado por monos, o sea, pobre niño, menos mal no lo tuve. Y como que me interesaba mucho esa idea de cómo cuando uno es niño puede ver a la madre como una mujer adulta y encargada de todo, y realmente cuando uno se da cuenta la edad de esa mujer es muy joven y realmente tiene un montón de cosas que le faltan por elaborar y por entender, y cómo una madre no es solo una madre, sino que una madre es una persona, y que la maternidad es solamente una porción pequeña de su vida. Entonces digamos que esta madre a finales de los 80, que también es como esa primera generación de personas que se divorciaron y que no era un escándalo en Colombia, pues esta madre, a pesar de ser madre, seguía siendo una mujer joven, con deseos, con ganas de trabajar, con su novio, y digamos que esa idea de madre no se ve mucho porque está el catálogo del Día de la Madre, que es una mamá, entonces es una señora abnegada, entregada, que solo ve por su casa, y pues esa no es la realidad jamás de ninguna mujer. Y digamos que todo lo que pasa por el lado de la madre pasa también como por mi idea de explorar lo femenino, que es algo que me gusta mucho, porque es una madre que, digamos, le muestra a Inés como ideas de ser mujer. Entonces le muestra como maquillaje y ropa y perfumes, y Inés vive muy fascinada con eso, pues porque su papá está enamorado de su mamá, entonces también ahí Inés está un poquito enamorada de su papá de alguna forma. Entonces es como, claro, así es ser mujer, así llamó la atención de mi padre, y como que me interesaba mucho como todos esos lugares femeninos de la moda, del maquillaje, de los ornamentos que nos ponemos como mujeres, porque a veces eso también es visto como desde un lado que a mí me parece súper misógino, que es como lo frívolo, como todo lo que sea moda y maquillaje es súper frívolo, porque eso es de mujeres, pero pues nadie nunca ha dicho que el fútbol, que es de hombres, es frívolo. El fútbol sí lo ponen en lugares culturales súper altos y mejor dicho, pero no sucede lo mismo con la moda, que es algo como solo para la mujer, ¿no? Entonces la mujer es una bruta porque solo le interesa vestirse bien, y eso no es cierto. Entonces me interesaba mucho como esa idea de, bueno, esta categoría de cosas que han sido entendidas como frívolas, en verdad son maneras de expresar nuestra feminidad y está bien, y
no sé, de una teórica, Judith Butler dice que el género es algo performativo en el sentido de que uno lo actúa y uno como que lo aprende. Inés está aprendiendo esa manera de ser mujer por su mamá y es como el lugar en donde ellas conectan un poquito porque esta mamá está ausente. Entonces era un poco como esa manera de hablar de una mujer, como una idea de mujer moderna que a mí me interesa, que es esta mujer que no es solo la madre abnegada, sino que tiene como una apertura mucho más interesante y que creo que es la realidad de las mujeres. Uno le pregunta a cualquier mujer qué es mamá y sí, digamos, la maternidad ocupa muchos lugares de su vida, pero no por ser mamá deja de querer tener una carrera, no por ser mamá deja de tener un deseo sexual, o sea, eso no deja de pasar, no se desconecta. Bueno, ya Gloria mencionó al padre, que es un padre ausente, entonces quería que habláramos de eso. El papá se va volviendo el gran protagonista de la novela en la segunda parte. Es, ante todo, y para conectar con lo que decía al inicio, que este descubrimiento de la tristeza que ocurre en la infancia, en esta historia, se resignifica con el descubrimiento del lenguaje, y es el padre el que le enseña el alfabeto a Inés. Con él también hay unos momentos, digamos, inconscientemente e involuntariamente eróticos, digamos que Inés está caminando sobre él, entonces el cuerpo del papá es como es un paisaje, es un espacio por descubrir, y bueno, entonces antes de leer la parte del alfabeto quería que habláramos del padre. Sí, Perdón, y otra cosa es que con el papá llega un deseo muy fuerte en Inés de tener una manada, ¿sí? Llega como el deseo de manada, y ahí también se vuelve a conectar todo el tema de los animales, las metáforas de los animales que están muy presentes a lo largo de la historia. sí, digamos que el papá es ausente porque pues, son padres divorciados, el papá vive fuera de la ciudad y lo que más quiere Inés en el mundo es estar con su papá, o sea, ella no desea nada más porque con su papá es con quien vive como lo divertido, pero también como una educación sentimental, porque su papá es quien le enseña a nadar, quien le enseña a leer, quien le enseña el campo y quien le enseña a los animales, entonces para ella está conectado con eso y ella quiere que sus padres estén juntos porque ese hombre es su ideal de todo, o sea, es como Dios, Beyoncé y su papá, o sea, es una cosa loca, pero lo que pasa, que digamos es un poco la apuesta que yo quería mostrar, es que al igual que esta madre, que no por ser madre no deja de ser una mujer adulta con sus problemas, pues este padre, no solo por ser padre, deja de ser un hombre con todos sus rollos encima, entonces pues este padre definitivamente no es perfecto, es un hombre joven que tiene un montón de cosas por resolver, que no sabe cómo hacerse cargo de esta casa, que no está interesado en la responsabilidad tampoco de una niña. Entonces digamos que ahí también entra la tensión de los roles, ¿no? Como la madre tenía que encargarse y el papá se perdió y a veces la visita y cuando ya por alguna razón se tiene que encargar un poco más de ella, el papá dice como, uy no, esto está como difícil, entonces como que Inés tiene que generar otros mecanismos de defensa porque no puede dejar de querer a su papá, o sea, comienza a ver como esas imperfecciones y igual es un conflicto muy grande porque es como, no, él era mi héroe y no se me puede caer. Bueno, te voy a pedir que leas la parte del alfabeto. ¿Cuánto tiempo falta? Tenemos años. Mi padre me felicitó con un beso húmedo y yo me aferré con fuerza a su cuello. Quise explicarle todo lo que había estado pasando detrás de esas puertas, desde siempre. Mi madre y su ausencia, la abuela y su distancia, María y su traición, la bestia. Sus aullidos y la manera en la que perdía la paciencia conmigo y me cimbraba los huesos cada vez que me acercaba a su armario prohibido. Cuando me pidió que bajara del carro, lo miré a los ojos y me armé de valor para describirle todas esas cosas que imaginaba junto a él. Mi deseo más profundo era que nos fuéramos lejos, a un desierto donde cabalgaríamos camellos salvajes y nos alimentaríamos con arroz y huevo, y donde no tendría que volver a preocuparme por la rabia de mi abuelo o la tristeza que sentía sobre la lengua cada vez que pensaba en María. Pero las palabras no salieron como lo esperaba. No quiero que estés más cerca en esta casa, le confesé. Quiero estar contigo. Sentí por un momento que mi cuerpo se hacía mucho más ligero.
Se quedó mirándome con sorpresa, tomó mi rostro con sus manos de tortuga y me llenó de besos los ojos. Me agarré de su cuello y le dije lo mucho que lo quería. Él me miró con ternura y me acercó a sus labios a mi oído. Te prometo que voy a hablar con tu mamá de todo esto. A mí también me gustaría que estuviéramos más cerca. Nos despedimos con un apretón de manos, como si estuviéramos concretando un negocio importantísimo, y entré a la casa sintiendo que mi corazón tenía el tamaño de un globo aerostático. Subí las escaleras intentando recordar las formas de las vocales. La A fue a comprarle un regalo a su mamá. La E se fue con su tía Marta a tomar té. La I se fue a comprar un puntico para mí. La O se fue a comer tamales y engordó. La U salió en su bicicleta y llegó a Perú. La A, un grano de sal marina. La E, un gato tomando una siesta. La I, el poste de la luz. La O, un caracol sin cabeza. La U, la lengua azul y gruesa de una vaca. La A, una gota de vinagre. La E, una escalera resbalosa. La I, un tajo que sangra. La O, los labios de mi madre. La U, el idioma que hablan las ambulancias fuera de la casa. Ahí hay algo que tú empiezas con esta cantinela, digamos, que ya conocemos, y luego va cambiando. Y esos versos que Inés va diciendo al final, la escalera, la ambulancia, etcétera, son anuncios y son momentos de la propia historia. Entonces, ¿cómo pensaste eso? Eso era como, no sé, como puras ganas de novelista de misterio frustrada, como voy a poner esto y alguno se dará cuenta, uf. Mucha tesa. Pasa el poste de luz, la ambulancia, bueno, todas esas cosas que van pasando Ahorita pues, en la novela. estaba leyendo y me acordé del tweet que puso Peñalosa ayer. Que decía que había unos carros con licuadoras eléctricas, eso podría estar ahí. Misterioso el hombre. Bueno. Bueno, y entonces la pregunta que ¿cómo crees que este descubrimiento del lenguaje del alfabeto ayuda a Inés a resignificar esta tristeza que va creciendo más y más? Y esta desolación y este pues, sentimiento de orfandad, de desamparo, al ver que finalmente todos estos adultos que la rodean, ninguno es capaz de estar con ella y de cuidarla. Sí, digamos que yo no había pensado eso conscientemente cuando estaba escribiendo el libro, pero Yolanda Reyes, que es esta escritora impresionante de escritura infantil, ella presentó el libro en Bogotá y me hizo caer en cuenta de una cosa, y es que Inés está en una edad que son los 6 años, en donde digamos que a los 7 años antes se usaba decir como que ella entraba en uso de razón, como que es como si Inés estuviera como pasando un umbral que existe, los teóricos de la infancia lo conocen, y es como ese uso de razón cuando los niños empiezan o sea, ya tienen el lenguaje. Y en alguna cosa que leí alguna vez investigando para hacer este libro, leí que el cerebro de los niños se forma como muy tarde, o sea, se va formando hasta los 6 años. Cuando llegan a los 6 años ya tienen la capacidad de adquirir y armar todas las frases del lenguaje. O sea, antes no, y a los 6 años ya pueden elaborar frases complejas en el lenguaje que sea su lengua madre. Entonces, me interesaba mucho como esa idea, ¿no? Como de cómo el lenguaje es adquirido, cómo nos van enseñando, cómo son nuestros padres y la casa donde crecemos, el lugar donde aprendemos a hablar. Y en el caso de Inés, digamos que hay 2 momentos paralelos en la novela. Una es cuando el abuelo tiene un episodio de violencia con la madre de Inés, o sea, con su hija, porque la mamá, como les dije, es una mujer soltera, etcétera, y se va de la casa y luego vuelve y llega, o sea, no va a dormir a la casa un día, y bueno, y en ese momento el abuelo le dice a la mamá ramera. Y Inés lo escucha y le parece que es una palabra que ella obviamente no entiende, pero digamos que en esa palabra se condensa, digamos, toda esta tensión de género de este patriarca que está condenando sexualmente a la madre pues por tener un deseo, como cualquier persona.
Y posteriormente hay un momento en el que Inés tiene una pelea con María muy fuerte, y la manera en la que Inés, digamos que ataca a María es diciéndole una palabra que es igualmente fuerte, igualmente violenta, que es sirvienta. Entonces es un poco como a partir de las palabras, digamos, Inés ya sabe que las palabras hieren y que solo basta una palabra para destruir a alguien, y que una palabra condensa pues toda la violencia de clase que ella ya sabe que puede ejercer con su amiguita. Y reduce una persona a Y una sola reducir a cosa. una persona a una palabra, que también es súper problemático y súper violento, pues, y que es algo que hacemos todo el día, todo el tiempo. Sí, o sea, como que reducir una persona a una palabra es la manera más sencilla en la que se ejerce violencia contra el otro, todo, pues. Bueno, entonces ahora, para hablar de la dimensión histórica de la novela, del contexto histórico, voy a leer un fragmento de una reseña que Camilo Hoyos escribió en Arcadia sobre animales del fin del mundo. Y dice así: en un país como Colombia, cada generación carga con su propio miedo tatuado en su memoria histórica. Si bien Inés, a los 7 años de edad, ya ha perdido la inocencia de su niñez, es la adulta quien recuerda su infancia y así nos dibuja el desolado retrato de opresión y fatiga psicológica. Uno de los grandes logros de la novela se sitúa en la perspectiva de su punto de vista narrativo. No sabemos cuántos años tiene Inés al recordar lo que fue su infancia, específicamente la pérdida de su inocencia, pero sí sabemos que la época que recuerda coincide con la del fatídico 18 de agosto de 1989, día en que el cartel de Medellín asesinó a Luis Carlos Galán, y coincide también con los años 80 que tantas bombas, atentados y allanamientos nos trajo. La niña Inés, que es rememorada desde la edad adulta, nos hace recordar la extraña e indescifrable realidad de esa década que nos tocó vivir a aquellos nacidos a finales de los 70 o comienzos de los 80. ¿Cuántos de nosotros de pequeños veíamos noticias de asesinatos, de bombas, de allanamientos y tantas otras acciones de nuestra historia nacional que son indescifrables para la mente infantil y que nos obligaron a crear mundos fantásticos como resistencia a la realidad? La Inés adulta que recuerda y escribe el libro se convierte en una especie de hermana histórica de toda una generación, es decir, de la nuestra o la mía por lo menos, que desde el encierro de nuestras casas cuando éramos niños nunca logró comprender lo que fue la guerra de los carteles y las bombas que explotaban. Una vez el lector crea este puente entre Inés y su propia infancia, la novela de Esquivel deja de ser solamente una novela sobre una niña cuya vida se rompe a los 7 años para convertirse en la memoria de una época, en el relato del miedo que, lo sepamos o no, todos llevamos dentro. Entonces, hablemos de la reelaboración artística de la violencia que haces en la novela y cómo esto termina volviéndose memoria de una época. A mí me da mucha risa porque ese tema es como el tema que la gente menos trata cuando me invita a mí a hablar sobre una mesa. No sé si es porque soy mujer, entonces solo puedo hablar de escritura femenina o de infancia y maternidad. A veces me invitan a hablar de libros infantiles y es como, no sé, perdón, no sé nada de eso. Pero digamos que lo que a mí me parecía interesante a la hora de escribir esta novela era ver cómo en Colombia tenemos una relación tan extraña con la memoria. O sea, yo viví esa época, una época muy convulsionada, muy violenta, sobre lo cual nadie nunca volvió a hablar. O sea, ahora tal vez se habla de Pablo Escobar y demás cosas, pues como con todo este boom de narcotours y Popeye es youtuber y estas cosas horribles, pero también siento que por eso mismo Popeye puede ser youtuber, porque nadie se está acordando de que eso pasó, esas personas sí se murieron, sí hay una generación de colombianos cuya tienen al menos un miembro de su familia que murió a manos de la violencia. O sea, eso sí sucedió, es algo con lo que todos cargamos, pero como que borrón y cuenta nueva, no pasó, Popeye es youtuber, vamos a verlo y todo sigue adelante. Y pasa mucho, como no sé si puede ser un tema de saturación, hay teóricos de la imagen que dicen que entre más las imágenes violentas se acumulan,
más las personas comienzan a generar una resistencia y como que ese es el problema, digamos, con las cifras a la hora de hablar de violencia, ¿no? Como un caso es estremecedor, 500 pasa por delante, tal vez porque no podemos imaginarnos 500 personas sufriendo el horror, porque sería algo como una empatía demasiado fuerte y nos destruiría, pero digamos que esa es la realidad de Colombia, ¿no? O sea, hay como una negación de la memoria constante y hay un desconocimiento de nuestra historia. Por ejemplo, ahorita que está de moda esta serie Narcos, que a mí me gustó, perdón, es impresionante, o sea, uno se pone a ver Narcos y uno dice como, pucha, todo esto pasó. Estas son historias reales, esto no es realismo mágico ni nada de estas cosas, todas estas son historias reales y de esto nadie nunca ha hablado, o sea, toda la manera en la que el narcotráfico se coló en nuestra sociedad, cómo eso es causa y consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, las maneras en las que nosotros mismos nos relacionamos con el crimen, o sea, todas estas cosas están pasando y están pasando en las corrientes de la historia de nuestro país. Y nadie se toma el trabajo de hablar de esto, lo que les decía al principio de la charla, es como una normalización. Cuando en Bogotá sucede un atentado, lo primero que pasa es que uno sale de su casa y el señor de la seguridad, porque siempre va a haber una persona que cuida la seguridad puertas adentro, como les había dicho, va a decir como cuídese mucho. Y es como, pero ¿cómo, señor? Si yo no tengo la potestad de prever en dónde van a poner un petardo, ¿cómo yo me voy a cuidar? O sea, la manera en la que usted me dice que me cuides no saliendo a la calle, yo no puedo disfrutar del espacio público. Y bueno, aquí ya tenemos que entrar en otra discusión sobre la mujer y el espacio público y lo difícil que es para una mujer caminar sola por la calle, pero digamos que en Colombia esto tiene una capa más y es que el espacio público no es para nadie porque de pronto te matan y si te matan es tu culpa, no vaya a dar papaya. Y es como, pero ¿no se supone que debería haber un Estado protegiendo, resguardando mi seguridad? Y esto ya lo tenemos completamente normalizado todos. Y es muy violento para nosotros como ciudadanos, es muy violento que no seamos capaces de ejercer el ejercicio ciudadano, de ir a votar, porque no es que de pronto si digo que voy a votar por entonces va a pasar algo, o sea, como que es una historia, la historia de nuestro país es una historia en donde el ciudadano siempre ha estado oprimido y se le ha pedido que no ejerza sus derechos, que no hable en voz alta, que no diga que es violento hasta que un día se salta todo y el vecino termina sacando un fierro y lo mata a uno y es como, ok, entonces digamos que sí me parece que en el país hay un tema con la memoria y con nombrar las cosas y nombrar la violencia y como unas ganas de no querer darnos cuenta de lo violentos que podemos llegar a ser. Y bueno, ya para terminar, 2 preguntas y abrimos al público. Como se han dado cuenta, pues Gloria ha hecho muchos comentarios sobre lo que es ser una mujer en el mundo. Ella tiene un podcast con la revista digital de la Universidad de los Andes, 070. El podcast se llama Woman's Planning. Entonces, háblanos del podcast, desde el título a los temas que tratas y bueno, para animarlos también a escucharlo. Bueno, digamos que este podcast surge de algo que sucedió el año pasado, ya va a ser un año de esto, y es que hace un año, no sé si ustedes supieron, pero la Biblioteca Nacional invitó a unos escritores a Francia. Y la Biblioteca Nacional publicitó esto como un eminente evento en donde los escritores colombianos por fin iban a ir a Francia, pues porque pobrecitos nosotros nunca hemos viajado allá, entonces, wow, nos van a leer en francés. Y uno veía la foto, y en la foto había algo un poquito raro, y era que eran 8 señores, todos muy blanquitos, todos muy elegantes, todos muy bogotanos o de Medellín. Y era, bueno, en este país no hay mujeres, no hay escritores afro, no hay escritores de regiones, no hay escritores indígenas, como, wow, no hay, no sé, o sea, es como los escritores de Colombia, todos casualmente son de Bogotá, wow, o sea, no lo puedo creer. Entonces comenzó, pues se creó como un activismo en Facebook, no sé qué sea, que era un movimiento que se llamaba Colombia tiene escritoras, que lo que buscaba era como visibilizar que en Colombia había mujeres que escribían,
había mujeres afro que escribían, había mujeres indígenas que escribían, hay personas en las regiones que escriben, o sea, en Colombia no solo la gente de Bogotá y de Medellín escribe, todo el mundo escribe. Y digamos que lo difícil de este evento, que podría parecer como, ay, pero viejas canzonas, porque están hablando de esto, es que es muy complicado pensar que el relato de país que estamos contando y el relato de país que todos nosotros queremos contar está a cargo de señores de Bogotá. ¿Qué país pueden contar ellos? Señores de clase alta de Bogotá. ¿Qué país pueden contar estas personas? No es el país de la realidad y no es como nuestras experiencias plurales. Entonces un poco digamos que pasó esto y cuando apareció este activismo en Facebook, lo que yo recibí de parte de mis colegas, estimados escritores, fue el machismo más fuerte que he recibido en mi vida. O sea, no, creo que no hay nada más machista que un escritor, a lo que una amiga filósofa me dijo, no hay nada más machista que un filósofo, y una amiga artista me dijo, no hay nada más machista que un artista, y bueno, los músicos, y digamos que un poco yo comencé a pensar, pero, o sea, se supone que nosotros somos personas que ejercemos el ejercicio de la intelectualidad, ¿no? O sea, nosotros todo el tiempo, pues si nos gusta leer, nos gusta escribir, nos gusta pensar, nos gusta la música, nos gusta la cultura, somos personas que estamos pensando y reflexionando el mundo. ¿Y cómo va a ser que personas que se dedican a pensar sean tan machistas? O sea, ¿cómo puede ser posible que en estos saberes, que no son los saberes prácticos del mundo y que son como los saberes de la alta cultura, haya tanto machismo? Entonces, comencé a hacer un podcast sobre machismo en la cultura y al final resultaron saliendo como 8 capítulos en donde hablo no solo con mujeres, sino con hombres también, sobre las maneras en las que es muy fuerte el machismo que se ejerce en la cultura en Colombia. Entonces hay un capítulo sobre literatura, sobre periodismo. El periodismo, por ejemplo, es un lugar muy violento por la manera en la que titulan, o sea, solamente los titulares de los reportajes son violentos contra la mujer, la manera en la que se frivoliza las noticias sobre las mujeres, la manera en la que muchas veces los medios culpan a las víctimas de violencia contra la mujer y todo está completamente normalizado. Hay un capítulo sobre fútbol, porque hay una ilustradora colombiana que es muy buena, que se llama Cindy Elefante, que tiene una novela gráfica que se llama Elefantes en el Cuarto, es una gran futbolista y sabe mucho de fútbol, entonces me explicó lo difícil que es ser mujer en el deporte, digamos como ser médica deportóloga es tenaz, ser médica, ser parte del cuerpo técnico de un equipo de fútbol. O sea, si yo soy mujer y me interesa, me gusta mucho el fútbol, quiero trabajar como administradora deportiva, es como lo peor que le puede pasar a alguien. Hay en música también, la música es muy misógina, filosofía política, entonces es una gran conversación para pensar esto y pues sobre todo creo que parte de mi mismo interés, ¿no? Como comenzar a nombrar las cosas y hablar de ellas para entender por qué las hacemos y dejar de hacerlas. Oye, ahora esto se me acaba de ocurrir, para que hablas de música, que a ti te gusta mucho el reggaetón, háblanos de reggaetón. Pues como feminista. Sí, como, no, porque, claro, porque Catalina Ruiz Navarro también siempre lo defiende mucho desde el feminismo, digamos. Claro. Entonces... Bueno, digamos que eso en el capítulo de música, si lo quieren escuchar, todo está en la red. Hablamos mucho de reggaetón porque, o sea, el reggaetón es una expresión cultural, o sea, es algo que ya tenemos que asimilar. De hecho, ahorita vi una reflexión súper chévere de un crítico que se llama Pedro Adrián Zuluaga, que hizo una reflexión sobre el reggaetón de la corrupción. ¿Vieron el reggaetón de la corrupción? Porque Daniel Samper, yo no lo vi porque soy muy sensible y muy empática y me da mucho oso ajeno. Es como que el oso ajeno me genera como problemas, entonces yo no lo pude ver, pero según sé y según me han dicho, al principio Daniel Samper dice como, nos tocó hacer este reggaetón, el reggaetón es lo peor, pero peor es la corrupción. Y digamos que la reflexión de Pedro Adrián, y yo estoy con él, es como partir desde ese curuito moral de que el reggaetón está mal, es como negar una cultura que está pasando. A mí me parece que el problema que hay con el reggaetón es un problema de clase, sobre todo, porque nadie nunca ha dicho como, ay, qué machista es el rock, porque es en inglés. No, el problema con el reggaetón parte en que a mucha gente le parece que esa es una música como popular, que eso no está bien, que
qué boleta, cuando realmente es un ritmo que lleva vigente 20 años, o sea, ya se ha vuelto un ritmo, se ha vuelto un beat para hacer canciones. No sé, los artistas hipsters están sacando reggaetón ahora, pues porque eso vende y ese ritmo funciona. Entonces, comenzar a decir como, ay no, qué mal el reggaetón, es no entender la cultura y no querer apropiarse. Y el reggaetón de la corrupción fue buenísimo, pues porque tiene un ritmo pegajoso como todo reggaetón, y porque pues, fue una payasada y fue chévere y funcionó y llevó a la gente a votar. Entonces, es un poco como dejar de lado como ese lugar social, como de, ay no, qué mal, cómo perrean, y decir, lo ponen, me pongo a bailar, o sea, y está bien, y luego, ya como en otras cosas, yo siento que el reggaetón que se hace en Colombia es muy romántico, de verdad. El nuevo disco de J Balvin es muy romántico, y siempre en esos reggaetones, los hombres que cantan, son como que le dicen, todo es muy consensuado, siempre le dicen a la chica como, si tú quieres me llamas, tú me llamas, y la chica decide si lo llama o no, entonces me parece que no está mal. Piso 21. Sí. Y la última pregunta ya para abrir era, bueno, para hablar de nuestras clases, ya yo me salí ya de la Filbo y ahora estamos juntos, dedicados de lleno a la nueva maestría en escritura creativa del Cari Cuervo, del Instituto Cari Cuervo. Entonces, para hablar de la relación con los estudiantes, cómo te inspiran ellos también y sus proyectos en tu propia escritura, y bueno. A mí me parece que es un tema que hablamos mucho Giuseppe y yo, como que hay una discusión súper vieja, y Giuseppe dice que es más vieja que la de fútbol y literatura pueden convivir, que es como, sí, ya. Siguiente asunto zanjado, que es la de si se puede enseñar a escribir. Como que cuando hablan de estas maestrías de escritura creativa que ahora están sucediendo en muchos lugares, la gente es como... Muchos suceden en muchos lugares y que tenían la misma estructura, sino que no se llamaban maestrías, sino Gertrude en París lo que hacían eran unos talleres literarios, sino que no se llamaba maestría en escritura creativa, sí. Exacto, es como, ¿se puede enseñar a escribir? Sí, se puede, no hay ningún problema, o sea, no pasa nada si uno va y decide profesionalizar algo que le gusta hacer. Entonces, un poco como, digamos, en Colombia sí está, creo yo, está pasando algo con el gremio de la literatura, y es que se viene profesionalizando cada vez más. Entonces, hay lugares mucho más formales en donde poder estudiar ciertas cosas. Entonces, digamos que un poco esta maestría parte de la idea de que sí se puede ser escritor profesional, en el sentido de que uno puede trabajar siendo escritor, pues no escribiendo novelas y ganándose toda la plata del mundo, porque eso no va a pasar, pero sí o sea, se necesitan escritores, sobre todo en este momento, porque se necesita contenido. Las empresas, cómo se están moviendo a partir de redes sociales, a partir de posts en Facebook, a partir de creación de contenido, y eso es lo que sucede, digamos, en estos lugares. Y también, pues, se le da un espacio al escritor para que desarrolle su manuscrito. Si quiere desarrollar su manuscrito, o sea, la posibilidad de tener 2 o 3 horas a la semana para escribir y pensar en la escritura, que eso es realmente un lujo. Entonces comenzamos esta maestría con Giuseppe, con Juan Álvarez y con Juan Cárdenas, que casualmente somos 4 escritores que tuvimos que formarnos afuera para poder, porque no existía esa oferta aquí en Colombia cuando queríamos estudiar, y quisimos como traer todas esas cosas que aprendimos y comenzar a que funcione en un lugar de educación pública, que creo que también tiene mucho que ver como con nuestras maneras de entender la educación y los derechos a los que todos deberíamos poder acceder. Y comenzamos este año, cada 2 años se abre las cohortes, y está muy bien porque es muy interesante ver 20 personas interesadas en escribir, que han pensado su escritura, que llegaron con proyectos súper interesantes, y como, wow, es una manera también de descubrir 20 colegas, ¿no? Que es también algo que sucede como en este tipo de encuentros, que uno termina como encontrándose con colegas que no conocía, pues porque la Biblioteca Nacional dice que los escritores solo son 8 hombres blancos, entonces uno no ve a los demás, a menos que sea como en estos espacios. Bueno, pues un aplauso para Gloria, por favor. Gracias. Pues nada, preguntas.
Gracias, gracias jóvenes. Primero que todo les quiero agradecer su presencia acá, porque yo soy profesional en estudios literarios, graduado aquí de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y es la primera conferencia, la primera charla que realmente considero constructiva para los jóvenes del auditorio, porque ustedes son los albañiles que están mostrando cómo se monta el muro literario, la estructura misma, ¿sí? Les agradezco su presencia, me encanta, Giuseppe lo he leído ya, lo escuché allá en el iFestival, me parece muy interesante esa manera taros que usted coge y expresa su realidad. Gloria, yo quisiera preguntarle algo que me encantó de esa niña rola. ¿Cómo hace usted para mantener dos cosas que son contradictorias en eso que usted propone, en su discurso? Por un lado, lucha porque haya una igualdad y una apertura en el mundo literario, en que Colombia se libere y deje que las mujeres hablen, escriban, expresen. Y por otro lado, le gusta el reggaetón, que es tan abusivo con las mujeres. Es que yo creo que todo es abusivo con las mujeres, solo nacer mujer es violento, digamos. Y, o sea, yo le podría decir a usted que puedo escuchar reggaetón ético y que solo escucho J Balvin y que no escucho los puertorriqueños, o sea, que el mismo discurso de las personas que consumen drogas éticamente, entonces como que la marihuana es como plantada con los huevos de gallina feliz y solo, o sea, que no es real, o sea, reggaetón está en todas partes y es parte de nuestra cultura. Y digamos que, por ejemplo, en Animales del Fin del Mundo pasa una cosa que a mí sí me parece muy interesante, que es que la banda sonora de este libro es música tropical, porque esa fue la música con la que yo crecí en los años 80, o sea, yo fui una niña antes de la apertura económica, clase media bogotana, a mí me llevaron a Disney a los 20 años, o sea, la gringuera a mí no me tocó y yo quería también que este libro fuera como una oda a eso, que es la música que se escucha todo el tiempo, que es como la música tropical, que es nuestra música finalmente, y la música ochentera, y como que no nos podemos poner a hacer elaboraciones de snobs, de que yo nací en una casa y solo escuchaba Brahms y que por eso soy escritora, eso no es verdad. La primera poesía que yo escuché fue Franco de Vita y, o sea, así es, o sea, esa es la verdad del mundo. Y también yo creo que hay que desmitificar como esas cosas, esas imágenes, hay que desmitificarlas ya, porque entonces nadie podría hacer nada, ¿no? Que eso tiene que, no sé si están familiarizados, seguro que sí, con la Casa de las Flores, que la están viendo, que eso es la celebración de lo nuestro, o sea, está... En los primeros capítulos suena El Venado, suena Muévelo, Muévelo, suena La Maldita Primavera, y uno dice, pero qué bueno porque cogieron nuestra cultura popular y la exaltaron y la exaltan sin burlas, sin gestos despreciativos, sino realmente desde el amor. Y lo mismo con la telenovela, que eso pasa también mucho con el melodrama, que siempre hay como esta burlitas al melodrama y aquí se le da un lugar, o sea, un lugar importante, un lugar sobre todo afectivo, y con esta telenovela, serie, lo que pasa es que además de todo lo llenaron de travestis, así que es maravillosa. No, y digamos que, o sea, a mí una vez me hicieron una pregunta similar a esta, digamos no con el lado del reggaetón, pero sí me dijeron algo así, como, si tú eres feminista, ¿por qué tu novela está llena de mujeres oprimidas y porque esta niña está como tan enloquecida con su papá y porque, o sea, como, ¿por qué no hiciste una utopía feminista en tu novela si tú eres tan feminista? Y pues lo que yo quería hacer, o sea, yo no quiero hacer política en mis libros, yo no quiero hacer panfletos en lo que estoy escribiendo, yo lo que quiero es mostrar la realidad, y la realidad es contradictoria, está contaminada de muchas cosas, entonces digamos que funciona así, como yo estoy mostrando lo que yo creo que es la violencia. Yo no estoy buscando resolverla porque en mi caso no se resolvió, en mi caso no se ha resuelto, en mi caso sigo sintiendo esa violencia, entonces pues no puedo hacer que sea un mundo mejor sin reggaetón antiséptico, tristemente. Muy interesante la
el conversatorio que ustedes han planteado. Yo tendría una pregunta para los dos, y es acerca de o sea, tú escribes sobre la violencia de los 80, hace un año vino aquí Ricardo Silva y nos habló de una violencia mucho más extendida en el tiempo, y hace 2 días escuchamos aquí a Pablo Montoya escribiendo sobre esa misma violencia, pero con 30 años después de haberla vivido. La pregunta es, ¿ustedes cómo sitúan esas dinámicas de la experiencia de la violencia contrastada con las propias, si se han observado, o si creen cómo podría eso evolucionar en el discurso creativo, por ejemplo, en el caso tuyo, unos años adelante, si eso puede seguirse manifestando, porque tú decías, no hay muchas referencias de eso, pero sí las encontramos, pero narradas desde diferentes posiciones en el tiempo, ¿no? Me parece muy interesante, sobre todo ahora lo que acabas de mencionar sobre la banda sonora. En el libro de Montoya es música clásica, y en el tuyo es el reggaetón. Música tropical. Eso, la música tropical, pero es muy chévere ese contraste, y me interesaría mucho saber si ustedes ven un futuro en ese tipo de narraciones alrededor de esos temas, o no sé. Pues Pablo estudió música clásica, por eso está en Tuna, en la Escuela de la Noche. Mire, las preguntas que yo me hago sobre la violencia, digamos, parten, digamos, las primeras preguntas serían si es posible escribir la violencia. Y para eso hay que preguntarnos qué es lo que la violencia nos hace. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia cognitiva de una persona que está pasando por un hecho violento, o que recibe una violencia, o que provoca una violencia? O sea, ¿qué nos pasa cuando estamos ante esa experiencia? ¿Sí? Si estamos caminando por la calle y explota una bomba, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Sí? O si nosotros le damos un puño a alguien, ¿qué nos está pasando en ese momento a nosotros mientras estamos provocando una violencia? Entonces, eso por un lado. Esa es como una primera pregunta para pensar la reelaboración artística de la violencia. Luego lo otro es, digamos que yo pienso que para escribir el mundo necesariamente hay que escribir la violencia, o sea, sobre todo que es una realidad no solo que nos puede pasar, que nosotros hemos hecho que ocurra, sino que es una realidad inminente, ¿sí? Y sobre todo lo que decía Gloria ahorita, de yo no sé si voy a salir de la calle y puede explotar una bomba, ese sentido de inminencia, de sentir que algo horrible puede pasar en cualquier momento, también eso cómo se escribe. Y el mundo está lleno de eso, o sea, digamos, para escribir el mundo, yo pienso que necesariamente se escribe la violencia. Luego vienen todos estos problemas éticos de si esa reelaboración revictimiza a las personas, etcétera, pero entonces hay muchos retos éticos, estéticos para reelaborarla. Yo que pienso, sí, cuando a mí me han insultado, cuando a mí me han pegado, cuando yo sí he hecho también que la violencia ocurra, yo pienso que en mi experiencia el pasado se desaparece, el futuro se desaparece y solo somos un presente. O sea, es un presente absoluto, un presente demasiado consciente de lo que está ocurriendo, que nos reduce la violencia nos reduce a un presente. Solo somos la violencia que estamos recibiendo, ya sea el insulto o el golpe que estamos recibiendo, solo somos eso. Al ser solamente un presente, solo somos cuerpo. Entonces, mis preguntas pasan por cómo se escribe ese cuerpo sufriente. Y obviamente luego vienen otras reflexiones como de Jean Amery, que él es un sobreviviente del campo de concentración, que él dice, para que tú sepas exactamente lo que yo viví, tú tendrías que estar tantos años en un campo de concentración y pasar exactamente lo mismo. No hay manera de que yo te lo cuente. Y no se trata de volvernos verdugos, ¿sí? Si yo quiero que tú sepas cómo fue el puño que yo recibí, yo te tendría que dar un puño. No hay manera de que yo desde el lenguaje lo pueda hacer ocurrir. Entonces, todas esas preguntas siempre son, digamos, las que yo me hago. O sea, no pienso en términos de una evolución, porque tampoco pienso como en los progresos lineales, ¿sí?
y pienso que todo siempre está ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? No hay como una evolución en todas nuestras preguntas éticas y morales. Pienso que siempre son las mismas y que siempre están reapareciendo. Digamos, tomando un poco tu idea, me hace pensar cosas a mí, y es que sí hay, o sea, desde el principio, no mentiras, como desde mitad del siglo XX en la literatura colombiana, sí hay un fenómeno que es escribir la violencia. Y digamos, tomando estas ideas que dice Giuseppe, creo que es muy, pues para un escritor que es un artista cuya forma de expresión es el lenguaje, sí se encuentra ante el reto de estar en una violencia incesante, porque no ha dejado de ocurrir desde mitad del siglo. ¿Cómo escribo de eso? ¿Cómo hablo de eso? Todo el tiempo. A mí me parece que hay como una capa de dificultad extra en el caso colombiano. Digamos que esto ya es como teoría de literatura latinoamericana, que es que las personas que accedieron a la palabra escrita en Latinoamérica hacían parte de unas élites. O sea, no fue democrática la manera en la que la palabra escrita llegó a nosotros, está, digamos, la ciudad letrada de Ángel Rama. Y sí me parece interesante cómo aquellos que han hablado de los campesinos, aquellos que han hablado de las víctimas, han sido estos letrados, ¿no? Estos señores centralistas que probablemente nunca han salido de su loma en Bogotá, en estrato 6, y van a escribir sobre la violencia. Y a veces lo que sucede en esas escrituras es que es más violento aún, porque está permeado por capas y capas de clasismo. Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y no hay realmente como una revisión de lo que está pasando, no hay una revisión de lo que realmente está pasando. Y es muy interesante, digamos, comparar eso con el boom de no ficción que sucede desde hace unos años, con los libros de secuestrados, con todos estos libros que sí, o por ejemplo, con El olvido que seremos de Héctor Abad, que es un libro pues, que es un libro que mucha gente ha leído y que realmente logró como conmover su relato de la violencia en la no ficción, ¿no? O sea, como que esos relatos más hacia el periodismo se quedan un poco más grabados, también Alfredo Molano, como que se quedan más grabados en el imaginario de las personas que estas novelas de la violencia que estamos intentando nosotros ahí como elaborar. Entonces sí me parece interesante como pensarlo como fenómeno de por qué los escritores no podemos salir y seguimos como en esa misma, seguimos dándole, pero sí creo que porque problema estético, como problema de la ficción, es un problema fascinante porque está fuera de la palabra. O sea, el acto violento es un acto que no puede pasar por el lenguaje y llevamos mucho tiempo intentando nombrarlo y no hemos podido. Cada uno tiene sus intentos y cada uno está haciendo sus apuestas, pero sí no hemos podido como salir de eso. Aló. Gloria, te felicito. Me gustó mucho cómo usas, digamos, palabras muy coloquiales y después sigues como, no con tecnicismo, sino con algo que por lo general la gente busca en el diccionario, o sea, como esa mezcla, ¿no? Y pienso que eso es también como el docente cuando dicta una clase, o sea, y el cerebro de uno cuando tiene su atención. Para que uno no se duerma, el docente hace algo y tú haces algo ahí como esa mezcla. Me gustó mucho. Y la pregunta que yo te hago es también porque tú escribes en prensa y bueno, en tu presentación donde tú escribes ahí, ¿cómo debe escribir uno, ya digamos, por ejemplo, un artículo de prensa, cuando uno, digamos, expone, porque puede pasar, ejemplo, que uno da el tecnicismo y si después le mete algo coloquial, queda uno como dándoselas de inteligente y algo así, ¿no? Entonces, si en las cosas de prensa deben ser o términos sencillitos o coloquiales, o que diga tecnicismos, en fin, o se pueden también mezclar. Yo creo que uno debería escribir como desde el lugar en el que o sea, como que el lugar de enunciación en el mundo debe ser el lugar desde donde escribe, cosa que es muy difícil, porque primero uno tiene que encontrar desde dónde está hablando, pero siento que los libros que salen mal son libros en donde las personas intentan impostar una voz que no es, ¿no? Que es como que si se pusieran un sombrero de escritores y comienzan a hablar como de Feneció, La Oscura, Crepúsculo, y como que
es rarísimo eso, porque siento que a veces uno se siente como tan alejado de la escritura que uno piensa que uno tiene que escribir con palabras raras, porque así escriben los escritores y pues, ¿quién me va a escuchar a mí si yo no soy nadie? Pues, yo cómo hablar, cómo hablo. Entonces creo que es en esa encontrar cómo es que uno habla y cuál es esa mirada y cuál es esa voz que uno tiene, en donde uno va encontrando como ese camino un poco a medio andar entre lo coloquial y lo que no es coloquial, sino que pues es un lenguaje, digamos, elaborado y un poco más literario, pero creo que ese es el reto a la hora de escribir. Un amigo que es poeta, que se llama Santiago Espinosa, tiene una anécdota que me parece súper bonita, que es que él cuenta que en una tribu de indígenas en el Ecuador, los niños no aprenden a hablar sino como hasta muy grandes, como hasta los 9 años, porque desde que nacen hasta 9 o 10 años, lo que ellos la manera en la que se comunican es que ellos están perfeccionando un tarareo de una canción, y esa canción es propia, y así se comunican, cada uno tararea su propia canción. Y creo que es una metáfora muy bonita para la escritura, porque es como, bueno, ¿cuál es mi camino y cuál es la voz? Y no copiando lo más elaborado, pero tampoco queriendo copiarme el habla, pues porque eso también a veces sale como Sábados Felices, y eso es horrible también, como así hablan los paisas, voy a escribir como un paisa, no, no es. Entonces creo que es ese punto medio de uno y es muy difícil, pero con práctica se logra. Que yo también me gusta contar esta anécdota porque me parece que pasa mucho en el periodismo. Yo le digo que es el síndrome de los sinónimos. Y yo tomé unas clases de crónica hace mucho tiempo y para mí es la antilección de escritura, y te voy a contar qué fue. Nos mandaron a cubrir una plenaria en el Congreso y el estudiante hizo unas, bueno, contó todo, pero entonces decía, por ejemplo, el presidente dijo tal cosa, luego el senador dijo tal cosa, luego la representante dijo tal cosa. Y la profesora lo que hizo fue que proyectó su texto en el tablero, subrayó, bueno, circuló en rojo las 3 veces que había dicho dijo en el mismo párrafo y nos preguntó que cuál era el problema. Y pues todos dijeron no, que repitió la misma palabra. Entonces dijo, sí, claro, porque el lenguaje es tan rico, etcétera, que debemos sí, cambiar y forzarnos como a cambiar las palabras que usamos. Entonces dijo, mi recomendación es que tengan una lista siempre de sinónimos de la palabra de decir. Entonces empezó a decir aseverar, afirmar, expresar, comunicar, etc. Y pues yo, tiempo después yo pensaba, esto es como la peor lección porque no es lo mismo decir que aseverar, no es lo mismo decir que manifestar, no es lo mismo decir que asegurar, ¿sí? Entonces tú no puedes, y sobre todo, y ya luego para volver a la poesía, si tú cambias dijo por aseveró, así simplemente, ya no solo cambia el sentido, sino que también cambia la música. O sea, dijo son 2 sílabas, el acento está en la primera, y si tú dices aseveró, ya son más sílabas, el acento está en la última, entonces también se rompe la música, y eso, sí, entonces eso es como malo por todas partes. Entonces también, si lo que dijo, si lo dijo, pues lo dijo, no lo gritó. ¿Sí? Hola Gloria, muchas gracias por la charla muy interesante de los temas de los que hablas. Yo tenía una pregunta, y es, supón que no naciste en la época de los 80s, 90s, sino que te tocó más bien 2000 en adelante, que es por el periodo en que están los estudiantes hoy en día. ¿De qué escribirías o sobre qué trataría tu novela en unos 20 años? Es una gran pregunta. Bueno, va a pensar. Bueno, yo tengo una hermana menor. Ella nació en el 94, entonces digamos que creció en la época de los 2000. Y yo me acuerdo cuando fue la reelección de Uribe, que Uribe ganó,
yo me acuerdo, yo no sé cuántos años podía tener en ese momento. ¿Qué año sería ese? Bueno, yo debía tener 20 años cuando pasó eso, sí. Yo me acuerdo estar frente a la televisión llorando, no solo porque Uribe había ganado por segunda vez, sino por pensar cuál era la idea de país que iba a recibir mi hermana. O sea, ella era una niña que estaba creciendo, o sea, que toda su infancia la pasó con la figura de Uribe en el poder. Y digamos que nosotros ahora estamos recibiendo el coletazo de eso, porque digamos que Álvaro Uribe es la figura central de la política en Colombia y no hay nada que decir. Duélale a quien le duela, hurt it, who hurts, etc. Pero digamos que, o sea, o sea, esas formas de gobierno, esas maneras de hacer política, esas normalizaciones de una violencia tan extrema, es lo que a ella le queda como manera de hacer política, y ese es el país que ella conoció. O sea, su segundo presidente fue Santos, que es algo muy loco para mí porque, digamos, yo viví periodos presidenciales de 4 años siendo niña y sí, o sea, como que siento que, o sea, sí me he preguntado mucho como por la manera, y digamos que yo la veo a ella es una mujer muy inteligente, es completamente diferente a mí, ella es ingeniera, o sea, no es artista ni llorona como yo, pero digamos que ella sí tiene unas maneras y unos modos por la cultura en la que ella creció y digamos por venir del tipo de familia en el que venimos nosotros, etcétera, etcétera, en donde yo sí veo que hay como una apatía política fuerte, donde es como, pues eso es así y ya, y como que sí siento que la conciencia política que ella se formó en esos años, siendo tan niña, es muy distinta a la mía, ¿no? Y también como manifestaciones culturales, volviendo un poco a la música, como que en ese momento sí hubo un nacionalismo muy exacerbado, sí hubo como un boom de productos colombianos, digamos que su identidad sí era mucho más colombiana, tropical, digamos, en un sentido. Y ella, por ejemplo, hay cosas que no logra ver tan problemáticas como si las logro ver yo, y como que me toca como explicarle un poco como porque ciertas maneras de ganar plata no son, digamos, las más correctas, cosas así. Pues como que sí creo que o sea, sí vendrá una generación de escritores que sí escribirán ese relato. Y digamos que la violencia también que les tocó a ustedes no fue la violencia del narcotráfico, que eso también es muy interesante porque mis lectores oscilan como entre dos polos, yo me he dado cuenta. Tengo unos lectores que son generalmente mujeres de 50 años, que no pueden creer cómo yo escribí su infancia, que es como, ok, soy una señora, gracias, como que bueno. Y tengo otros lectores que son lectores muy jóvenes, y esos lectores piensan que es mentira lo que yo escribo, o sea, no pueden creer que hubieran puesto una bomba a 2 cuadras de la casa donde yo crecí. O sea, mi hermana no creció con ese miedo a la muerte tan fuerte, porque la violencia que le tocó a ella fue la violencia de la guerrilla, que era en una zona mucho más rural de Bogotá, entonces digamos que a nosotros directamente ya no nos afectó. Entonces siento que ese es un relato que deberá contar esa generación, y digamos que en retrospectiva analizarán cómo esas imágenes tan fuertes de los secuestrados como en campos de concentración los marcaron a ustedes de niños, porque eran muy fuertes, o no sé, ahorita... Quizás les tocó fue como las liberaciones. O la liberación, bueno, sí, exacto, o sea, Claro, porque es que en el 2002 que secuestraron a Ingrid Betancourt, por ejemplo, ya tenían 2 años. claro. Ya les tocó más la liberación, pero no vieron todas esas fotos con el pelo largo como en el momento. Y digamos, una cosa que hablábamos, no sé si contigo, ahorita que estuvo Ingrid Betancourt en la feria, era muy impresionante escuchar eso, y claro, o sea, tal vez para ustedes más jóvenes son como cuentos de alguien que le pasó por allá, como, o sea, es que los cuentos de Ingrid Betancourt son muy impresionantes, como la manera en la que ella intentaba escaparse todos los días, o sea, esas cosas, y es como, eso pasó en el país en el que ustedes están. Entonces, como que sí siento que es una ruptura generacional muy fuerte, como de quienes
vivimos una realidad tan violenta versus el cuento de los vencedores y luego es como, bueno, pero ¿quiénes fueron los que ganaron y cómo ganaron? Entonces, como que por un poco iría por ahí. Buenos días, muchas gracias. Quería pedirle si nos podía ampliar un poquitico, comentar lo que comentaba con Carolina Sanín en Women's Planning sobre la literatura de las mujeres y lo que se espera, el rótulo de la escritura de las mujeres y si eso de verdad existe. Bueno, voy a comenzar. A ver, yo siento que de un tiempo para acá, muy extraño porque son pocos años, 5 o 6 años, ha habido como un boom de escritoras, supuestamente, cuando las mujeres han escrito desde siempre, cuando Jane Austen existe, Virginia Woolf existe, o sea, todas estas cosas han pasado. Y hablan de que las mujeres solo pueden contar temas íntimos o domésticos, como si Madame Bovary le hubiera escrito un marciano, pues no sé quién escribió Madame Bovary. Hay un ensayo que a mí me gusta mucho de una escritora que se llama Siri Husbeth. Ella es la... Estoy haciendo lo peor, estoy siendo muy machista con lo que voy a hacer. No, pero voy a ser muy machista con esta referencia. Ella es la esposa de Paul Auster. Pero si uno los lee, uno dice, Paul Auster es el esposo de es Siri el Husbeth. esposo de Siri Husbeth porque es una mujer impresionante, es una académica, es novelista, pero es académica, pero estudia medievalismo, pero sabe 8 idiomas, o sea, es como algo muy impresionante. Y ella tiene un ensayo que a mí me gusta mucho, que se llama Karl of Knausgaard, escribe como una mujer. Karl of Knausgaard es un escritor de Noruega, ¿o de Suecia? De Noruega, que está de moda, pero loco, o sea, es como, este señor es la locura. Ya ha bajado. Sí, porque, sí, bueno, fue como un humo, pero bueno, porque este señor se le ocurrió que lo que él quería hacer era hacer 7 tomos de su vida, y el libro se llama Mi lucha, un poco bueno. Y entonces el primer tomo, la infancia, segundo tomo, su adolescencia, tercer tomo, la paternidad, ¿sí? Entonces él tiene estos 7 tomos y es como un escritor muy importante ahora. Y esta señora Siri hace un análisis de la obra de este señor Karl y lo que ella dice es como, pero porque nadie está diciendo que él está hablando de temas domésticos o de temas menores, como este señor escribe como una mujer, pero como es un hombre, es, Dios mío, o sea, Proust 2, no puede ser, esta señora, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchos sesgos que yo creo que son falsos, que yo creo que vienen de la industria editorial por querer vender más libros, en donde dicen como vamos a mercadear a estas mujeres que escriben estos temas, como si un hombre viera este libro y dijera, uy, rosado, qué boleta, no lo va a comprar, van a pensar que soy homosexual, es como, eso es falso, eso no sucede, no se les va a pegar nada a los hombres que lean mi libro, o sea, de pronto no les gusta o no, pero no va a pasar nada más. Pero es como que ha habido un nuevo sexismo, me parece a mí, en el mundo, como una segregación muy extraña de cosas para hombres y cosas para mujeres, que es desde los huevos kinder, ¿sabes? Como que no va y está el huevo kinder de niño, el huevo kinder de niña, es como, está ridículo, o sea, es muy ridículo, esto ahora pasa en la literatura. Eso por un lado, digamos como que la escritura femenina es un rótulo que le han querido pegar para vender y no se han dado cuenta que lo que hace es un daño horrible, porque lo que hace es como si fuera como especial, es como, ay, no les había dicho, yo escribo con mis tetas, por eso me sale tan bien. No, o sea, escribo con mis manos y con mi cerebro, eso no tiene género, soy una persona, estoy hablando de mi experiencia y mi experiencia le da, o sea, cala con la experiencia de cualquiera, no pasa nada, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, está la idea de qué es lo universal, ¿no? Como la literatura universal, que ese es como uno de los grandes temas de conversación que hemos tenido Giuseppe y yo, porque es entender que lo universal es lo escrito por un hombre blanco,
¿no? Heterosexual. Heterosexual, o sea, como que hombre blanco heterosexual, eso es literatura universal. Entonces, Tolstoy, Dostoyevsky, Juan Gabriel Vázquez, o sea, ese es el canon, ¿no? Esto está en streaming, todo está mal. Entonces, y la periferia son las mujeres, son los gays, son los afro, son los indígenas, y es como, vamos a hacer un rescate editorial. Imagínense que Elisa Mujica, una mujer en los años 50, escribía en Colombia. No. Hay que normalizar esas cosas. Las mujeres siempre hemos escrito, las mujeres siempre nos hemos expresado, solamente que teníamos que criar niños, no teníamos tiempo, o sea, sus abuelas se casaron a los 16 años y tenían 15 hijos, ¿cómo se iban a poner a escribir novelas? Yo tengo 32 años, soltera, no me voy a casar en lo que ve, y pues de aquí a que me case probablemente me va a tocar fertilización in vitro, entonces mis hijos están muy lejos, puedo escribir 5 novelas en los años fértiles que me quedan, ¿sí? O sea, como que mis condiciones son muy diferentes para hacerlo, entonces digamos que de pronto por eso no se leía tanto mujeres antes, porque no podían escribir los libros que tenían que encargarse. Por ejemplo, hay es súper interesante como las mujeres del boom, porque si te fijas, el boom latinoamericano es un fenómeno de escritores, en donde las esposas pues les lavan los calzones y les daban la comida, y así podían escribir los genios, ¿sí? O sea, como que hay que preguntarse un poco por eso. Pero, sí, Vargas Llosa dijo exactamente eso en su O discurso sea, de Nobel. literalmente, Dijo de exactamente manera eso. literal. Como gracias a mi esposa Patricia porque me hacía las maletas, sí, dijo eso. Exacto, y la gaba es como, no, la gaba nunca. Sí, o sea, como que ese es el sexismo, digamos que es pequeño y que uno normaliza y que uno tiene esta idea como, el escritor loco y la musa. No, la musa no, el muso, lo que sea, o sea, no importa, somos humanos, o sea, somos artistas, somos humanos, estamos hablando de una experiencia humana. Entre más nos segreguen, más problemática se hace la cosa, porque entonces aparecen estas mesas de literatura para mujeres, las mujeres hablan de lo que escriben, y uno va y no hay mujeres, aparece un hombre, es como, me equivoqué de sala, y es como, aquí estamos hablando de literatura, o sea, no está, o sea, así como que se comienzan a crear como unos misterios y unas zonas que no son, y que son muy problemáticas. No, y lo que, digamos, hace unos días, o sea, es una persona que está en Facebook y no sé quién es, pero bueno, o sea, de eso como que te taguean para que tú leas como lo que escribieron. Entonces, es una persona de Barranquilla, tiene unos 50 años, me pareció, tiene como algunas lecturas, pero ya cree que ya puede hablarle a uno de literatura y decirte cómo son las cosas. Entonces dijo como algo así como, aún estoy esperando el Tolstoy colombiano. Porque Giuseppe Caputo no lo es, por eso está No, tagueado. no, literal. me tagueó como dedicado dedicó como a varios como del Caribe. Y entonces empezó a decir como, entonces la clásica de la mansplaneada, que es como el hombre que llega a explicarte el mundo diciendo, yo no los he leído, pero, entonces tenía 1000 opiniones. Y entonces empezó a decir que las mujeres, los gays, etcétera, escribían de experiencias individuales que se quedaban en lo menor y que dónde estaba Tolstoy, o sea, como el Tolstoy colombiano, y él entendiendo a Tolstoy solamente como el autor de Guerra y Paz. Entonces él empezó a hablar de la épica, que estaba como cansado de las historias íntimas, más de puertas adentro, y que dónde estaba la épica. Y es como, pero a ver, primero que todo, la épica está llena de intimidad. O sea, si vas a la Ilíada, si vas a la Odisea, está llena de momentos de intimidad. O sea, finalmente, todo lo que hace Odiseo, ¿qué es? O sea, quiere llegar a su casa. O sea, digamos, es todo ese poema para que él llegue a su casa. O sea, y la Ilíada está llena de estas historias de parejas que se tienen que fragmentar, ¿sí? Etcétera. Y luego, pues, obviamente Tolstoy también tiene Ana Karenina, tiene, exacto. Y luego tiene como la tormenta de nieve, que es un hombre que se queda como atrapado en esta tormenta y como en su carruaje. Sus recuerdos de infancia, que digamos el que más recuerdo es que él vio a un hombre ahogarse en un lago y que él no entendía que el lago siguiera siendo hermoso.
él sabiendo que había un cadáver adentro, sí, tiene todo eso. Pero finalmente, básicamente, lo que está en el subtexto de todo su comentario es que la universalidad es prerrogativa de los hombres heterosexuales y que ya necesariamente escribir o sea, que una mujer escriba, con que ella escriba, ya eso lo vuelve una experiencia más chiquitica, más específica, que no apela a una experiencia universal. Y bueno, entonces esto se le vino, bueno, no, mucha gente le dijo como, gracias por tu Tienes comentario. razón. No, Wow. ni siquiera eso, fue como tratarlo como un loquito, y yo cuando a mí se me vienen estos machos como a explicarme el mundo, yo sí los cojo, yo los cojo como palo con piñata, o sea, yo sí fui como, y se les metió a otras personas, y por ejemplo, y claro, entonces ahí usaron otros ejemplos, como por ejemplo Vida y Destino de Basil Grossman, pero por ejemplo también están Las Benévolas de Jonathan Little, que fueron libros que se dieron al mismo tiempo, y el protagonista de esta novela es un hombre gay que se enamora de uno de los de uno de la DCS. Entonces, por ejemplo, y eso también está en la esfera íntima, pero digamos también Prima, Vida y Destino fueron libros que en Colombia, por ejemplo, salieron al mismo tiempo, y Vida y Destino fue el que tuvo como más boom. Entonces eso pasa siempre. Entonces yo le dije a él, o sea, a veces somos machistas sin saberlo, homofóbicos sin saberlo, o sea. Entonces eso, es decir, primero, sin haber leído un libro, como ya yo más o menos sé que tú eres gay, y yo cuando salió mi novela, a mí siempre me decían, pero es una novela gay, o sea, siempre me decían eso. Y el pero, ¿por qué? ¿Y qué significa una novela gay? Sí, o sea, como todo eso. Significa que tiene un personaje gay, que está escrita por un gay, que solamente podría interesarle a un gay, ¿por qué? Todas esas cosas siempre están. Sí. Y uno siempre se la pasa explicando esto. Y un poco, digamos, con lo último que dice Giuseppe, hace poco yo fui prelectora de un concurso de novela solo para mujeres. Y duré mucho tiempo con el pobre funcionario de la institución explicándole por qué estaba mal eso, y él nunca se esperó que yo le fuera a dar toda esa lora, pero me parecía importante explicarle lo problemático que es que exista un concurso solo para mujeres, porque es como, ¿por qué no hacemos un concurso? O sea, hay plata, hagamos un concurso de ciencia ficción, hay plata, hagamos un concurso de novela histórica. Esos son géneros minoritarios que no tienen salida en el mercado editorial colombiano. Concurso solo para mujeres es como, ¿por qué? Porque pobrecitas, es que con los de los hombres no ganamos, ganan más hombres que mujeres, porque es que ahora sí estamos en nuestra liga. No, o sea, así no funciona. Y las novelas que yo leí en ese concurso eran novelas súper machistas también, que era como, ok, en donde, o sea, y yo decía, ¿qué tal que este concurso quede desierto? ¿Qué puede pasar? Pues eso pasa con todos los concursos. Si queda desierto, en el concurso de mujeres no había mujeres que escribían bien, cosa que es una falacia, pero al crear ese segmento del mercado pues, se está haciendo muy sexista. O sea, ese no es el género minoritario. El género minoritario no es el género, digamos, con el que uno nace, sino el género minoritario, no sé, ciencia ficción, no de robot, ciencia ficción escrita en Colombia. Hagan un concurso de eso si quieren impulsar lo minoritario, ¿sí? O sea, como que son paternalismos que son muy problemáticos, como si hicieran novela afro, como concurso de novela afro. ¿Quién puede participar? ¿Solo la comunidad afro? O si yo escribo una novela con un protagonista afro y gano, entonces hice blackface, o sea, no, ¿sí? O sea, es muy problemático intentar segmentar algo como el arte porque es una experiencia humana. Por ahí va un poco la lora. Bueno, pues nada. Muchas gracias Chico maravilloso. por venir. Agradecemos a todos por su presencia en la 16ª edición de un libro 2018, Leer para Vivir. Los invitamos a que sigan disfrutando de la feria. A las 4 de la tarde tendremos encuentro con el autor Gancho del Hígado en esta misma sala.